Para el laboratorio número 7, volumen de molar de los gases, debemos recordar que podemos hablar de las sustancias en términos de peso molar. Y entonces, cuando estamos hablando de peso molar, es cuántos gramos pesa una mol de sustancia. Pero en este caso podemos decir cuántos litros ocupa una mol para una sustancia en estado gaseoso. Entonces, para poder realizar este laboratorio, lo primero que debemos hacer es un montaje en el cual las reacciones que vamos a realizar se hacen en un tubo cerrado con desprendimiento lateral, y los gases fruto de las reacciones los vamos a atrapar dentro de una probeta invertida que inicialmente está llena de líquido, es decir, conocemos un volumen inicial de gas dentro de la probeta, y a medida que va saliendo los productos gaseosos los vamos a ir atrapando dentro de la probeta, y cuando se atrapan dentro de la probeta entonces el nivel, ¿sí?, va disminuyendo del líquido, el nivel del líquido va disminuyendo y va aumentando la cantidad de gas, y podemos medir la cantidad de gas contenido. Bueno, entonces, ¿cuáles son las reacciones que vamos a hacer dentro de ese tubo? Entonces, en un primer caso, entonces lo que vamos a estar haciendo es que vamos a tomar aproximadamente 0,0300 gramos, pero nosotros vamos a anotar exactamente cuánto se tomó: 0,0300 gramos de magnesio, y se le van a adicionar aproximadamente 2 mililitros de ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico es ácido clorhídrico concentrado y por ende va a haber muchísimo más del necesario. Es decir, el reactivo limitante o el reactivo que se va a acabar primero es el magnesio, y se va a generar un gas hidrógeno, ¿de acuerdo? Y vamos a ir midiendo. En una segunda parte, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a tomar 2 mililitros de bicarbonato de sodio al 10% peso volumen en solución acuosa, y lo vamos a adicionar con 2 mililitros de ácido clorhídrico. Si usted desea, puede colocar primero el magnesio y después el bicarbonato de sodio, ambos dentro del mismo tubo, que esos 2 mililitros de ácido clorhídrico son muchísimo más de lo necesario, entonces no hay problema, el ácido clorhídrico va a alcanzar para los dos. En el segundo caso, es decir, cuando estoy trabajando bicarbonato de sodio y ácido clorhídrico, el producto gaseoso es CO2, que también será atrapado, ¿de acuerdo? Entonces, para esto debemos conocer, recuerden los datos que tenemos que tener: debemos tener la temperatura, ¿sí?, el volumen inicial y volumen final, es decir, debemos tener el delta de volúmenes o el cambio de volúmenes, que es el volumen de gas atrapado. Debemos también tener H, que es la altura entre la superficie externa y la superficie interna del líquido, ¿de acuerdo? Pero al final, perdón, aquí es al final, la diferencia de alturas, ¿de acuerdo? Ya les explico por qué necesitamos la diferencia de alturas. Bueno, ok, entonces, para ello, para resolver este laboratorio, debemos recordar que la ecuación de los gases ideales nos dice que la presión del gas por el volumen del gas es igual a la cantidad de moles del gas multiplicada por la constante multiplicada por la temperatura a la cual se encuentra. Entonces, si queremos conocer la cantidad de moles de gas, lo que debemos hacer es despejar presión del gas por volumen del gas dividido entre la constante de los gases por la temperatura. Bueno, pero entonces nosotros debemos buscar el volumen del gas. Ya sabemos cuánto es el volumen atrapado, la constante la conocemos y la temperatura la conocemos. Nos falta saber cuál es la presión del gas dentro del recipiente. Entonces, la presión, cuando nosotros hacemos este experimento, vamos a superar el caso ideal, y el caso ideal es que el nivel fuera del recipiente es igual al nivel dentro de la probeta. Entonces, si fuera esta condición, podemos decir que la presión interna es igual a la presión externa. Si yo tuviera un caso en el cual
el nivel interno dentro de la probeta está por debajo del nivel externo, entonces podría decir que la presión interna es mayor que la presión externa. Y lo que se va a presentar realmente es el caso contrario, es decir, que el nivel dentro de la probeta es mayor o más alto, está más alto que el nivel fuera de la probeta. Entonces lo que puedo decir ahí es que la presión interna es menor que la presión externa. Bueno, entonces, ¿qué debo sumarle a la presión interna, que es la más pequeña, para que llegue a ser igual a la más grande, es decir, a la presión externa? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos condiciones? Pues es la columna de agua. O sea, si yo tomo la presión interna y le sumo la presión que hace la columna de agua, pues llegará a ser igual a la presión externa. Claro, la presión interna está siendo ejercida por dos diferentes sustancias. La presión que ejerce el gas atrapado, que es la que es de nuestro interés, y la presión de vapor de agua, que es la tendencia que tiene el agua a pasar a estado gaseoso. ¿De dónde saco esa presión de vapor del agua? La voy a consultar. Y la presión que haga la columna de agua, entonces esa la voy a calcular. Para calcular la presión de la columna de agua es que necesito medir la altura. ¿Cuál es la altura? La altura es la distancia que hay entre el nivel, ¿sí?, de la superficie interna y el nivel de la superficie externa, teniendo como volumen final, ¿de acuerdo? Al final. Entonces, la presión de vapor de agua la consulto. La presión de la columna de agua la calculo. Y la presión externa, es decir, la presión que hay en el medio ambiente, pues es igual a la presión de Bogotá, que la consulto. Despejo la presión de gas y esa presión de gas será la que reemplace acá. Claro, entonces ya tengo litros y tengo moles, o sea que puedo determinar, ¿sí?, el volumen molar en el laboratorio. Si cambio las condiciones de presión y temperatura a condiciones normales, entonces lo que voy a tener es experimentalmente mi volumen molar, volumen sobre moles. Esta es la condición experimental. Ese valor experimental lo debo comparar con el valor teórico de 22,4 litros por cada mol. Y ahí estaré estableciendo cuál es el error dentro de mi procedimiento. Eso es para el laboratorio número 7.